¿Qué ocurre cuando el mundo entero te dice que eres demasiado extraña, demasiado extravagante, demasiado impredecible? Y decides usar todo eso como materia prima para construir una de las carreras más extraordinarias del cine mundial. El resultado es Helena Bonham Carter. Y si crees que esta es solo otra historia de talento y suerte, prepárate para reconsiderarlo, porque lo que estás a punto de descubrir es mucho más profundo y sorprendente que cualquier guión en el que haya actuado. Si crees que pertenecer a una familia influyente garantiza una vida fácil, la historia de Helena Bonham Carter te hará reconsiderarlo. Nacida en Londres el 26 de mayo de 1966, llegó al mundo con un apellido de gran prestigio, en el seno de una de las familias políticas más tradicionales de Inglaterra. Su bisabuelo fue el primer ministro Lord Asquith, y su abuela, Lady Violet, fue una respetada miembro del Parlamento y una reconocida oradora. Crecer en una familia así podría haber llevado a Helena por el camino del poder, la diplomacia o las finanzas. Al fin y al cabo, las puertas ya estaban abiertas. Pero ¿conocen a esa persona que, en una fiesta elegante, prefiere quedarse en un rincón leyendo un guión? Ese era precisamente su perfil. Desde los 6 años, la niña ya sabía que su lugar estaba en el escenario, no en el Parlamento. Lo sorprendente es que Helena nunca usó su apellido como trampolín. Al contrario, forjó su propia identidad con uñas y dientes, transformando la excentricidad que llevaba dentro en una poderosa fuente de inspiración. Y este origen aparentemente privilegiado ocultaba una serie de desafíos que ahora conocerás mejor. Si hay algo que realmente moldea a una persona, no es el éxito, sino el dolor. Y Helena Bonham Carter lo sabe muy bien. Cuando tenía solo 5 años, su madre sufrió una grave crisis nerviosa tras la muerte de su padre, y tardó 3 largos años en recuperarse. Para una niña pequeña, presenciar el colapso de su madre es una experiencia que deja cicatrices profundas e invisibles. Por si fuera poco, años después, al padre de Helena le diagnosticaron un tumor cerebral y decidió operarse. La operación salió mal, sufrió un derrame cerebral y quedó semiparalizado de por vida, dependiendo de una silla de ruedas y con problemas de visión. Helena, aún adolescente, se quedó en casa ayudando a su madre mientras sus hermanos ya estaban en la universidad, asumiendo responsabilidades que la mayoría de los jóvenes de su edad ni siquiera imaginaban. Fue precisamente en ese entorno hostil donde encontró en la actuación una poderosa y necesaria vía de escape de la realidad. No era un capricho ni vanidad, sino una cuestión de supervivencia emocional. Ella misma admitió que crear personajes era una forma de construir un mundo bajo su control, lejos del caos que la rodeaba en casa. Y esa necesidad de transformarse en otra persona nunca la abandonó. A los 13 años, mientras la mayoría de los adolescentes estaban absortos en los exámenes y las fiestas, Helena Bonham Carter llamaba a agentes de talentos que ella misma encontraba en la guía telefónica. Así es, escuchó a una compañera de clase hablando con un agente por el teléfono del colegio, anotó el nombre y fue a buscarlo por su cuenta. Sin ayuda de sus padres, sin ninguna recomendación, solo con valentía y una determinación extraordinaria. Esta decisión reveló algo esencial sobre su personalidad. Helena nunca esperó a que las oportunidades llamaran a su puerta. Iba en busca de ellas, incluso sin experiencia, incluso sin ninguna garantía de éxito. Durante 3 años acudió a audiciones, acumuló pequeños papeles y construyó su portafolio poco a poco, con la paciencia de quien sabe que el camino es largo pero vale la pena. Cuando el director Trevor Nunn la llamó para una audición para la película Lady Jane en 1986, Helena casi se negó de nuevo porque se estaba preparando para los exámenes de ingreso a Oxford y Cambridge. Pero el destino intervino, el director insistió aún más, y finalmente cedió. El resultado fue un debut impactante que le abrió las puertas al director James Ivory,
quien inmediatamente la contrató para Una habitación con vistas, su segunda película importante. Llega un punto en la carrera de todo artista en el que el éxito se convierte en una trampa disfrazada de oportunidad. Para Helena Bonham Carter, esa trampa tenía nombre, el corsé. Poco después de sus primeras actuaciones importantes, se vio encasillada en un estereotipo muy específico, el de heroínas delicadas y recatadas vestidas con ropa del siglo XIX. La prensa no tardó en bautizar este estereotipo con un apodo que perduró, la reina de los corsés. Las producciones de Merchant Ivory fueron el escenario principal de esta etapa. Películas como Una habitación con vistas y Hogwarts le ofrecieron repetidamente a Helena papeles de jóvenes aristócratas victorianas y eduardianas, llenas de etiqueta y con poco margen de maniobra, tanto en el vestuario como en los guiones. Lo hacía bien, muy bien de hecho, hasta el punto de recibir una nominación al BAFTA por Hogwarts Pero en su interior, la inquietud crecía. Helena incluso dijo sentirse como un hámster en una rueda dorada. Llegaban los periódicos, ella los entregaba con competencia, los críticos los elogiaban y el ciclo volvía a empezar, siempre igual. No había espacio para la excentricidad que bullía en su interior, esa energía caótica y creativa que no podía ser contenida por ningún corsé del mundo. Sabía que necesitaba romper con ese patrón, pero aún no sabía cómo. Si hay algo que le encanta a la prensa, es convertir una historia compleja en un titular simple y cruel. Y eso fue precisamente lo que le ocurrió a Helena Bonham Carter cuando se involucró con el director y actor Kenneth Branagh durante el rodaje de Frankenstein de Mary Shelley en 1994. El problema es que Branagh estaba casado en ese momento, y su esposa no era otra que Emma Thompson, coprotagonista de Helena en Hogwarts La prensa fue despiadada y la tachó de rompehogares sin dudarlo. Lo que pocos sabían era que Emma Thompson, con una elegancia singular, no guardaba rencor a Helena. Incluso declaró públicamente que comprendía por qué Branagh se había enamorado de ambas, cada una a su manera. Pero la opinión pública no fue tan benevolente, y Helena cargó durante años con una reputación que ella misma consideraba profundamente injusta. La relación con Branagh duró hasta 1999 y terminó por iniciativa suya, otro detalle que la narrativa simplista de los medios tendió a ignorar. Lo más sorprendente de toda esta historia es cómo Helena manejó la presión sin derrumbarse. No hizo declaraciones desesperadas ni intentó rehabilitarse a costa de nadie. Siguió trabajando, siguió siendo ella misma, excéntrica, directa y sin filtros. Y, curiosamente, fue precisamente esta actitud la que comenzó a transformar su imagen, pasando de ser una villana en la vida real a una especie de ícono de autenticidad. Hay momentos en la vida en que un solo paso en la dirección correcta lo cambia todo. Para Helena Bonham Carter, ese momento tuvo un nombre, un apellido y un paquete de cigarrillos en la mano, Marle Singer. El papel en la película El Club de la Lucha de 1999 supuso una ruptura tan radical con todo lo que había hecho antes que parecía casi imposible creer que fuera la misma actriz de La Reina de los Corsés la que aparecía en pantalla con profundas ojeras y un abrigo desgastado. El camino hacia el papel no fue fácil. Los productores consideraron a Courtney Love y Winona Ryder, pero el estudio prefería a una actriz más conocida que Helena en aquel entonces. Sin embargo, el director David Fincher insistió en ella, y Reese Witherspoon, quien estaba entre las finalistas, terminó rechazando el papel por considerarlo demasiado oscuro. Helena tomó el relevo y se entregó por completo. Incluso llegó a pedirle a su maquilladora que le aplicara la sombra de ojos con la mano izquierda, porque Marle sería de las que no les importaría estropear el delineador. El resultado fue una actuación que se convirtió en un referente. La excentricidad que los medios utilizaron para menospreciarla fue precisamente lo que hizo a Marle Singer inolvidable.
Elena ganó el premio Empire a la mejor actriz británica por este trabajo, y el mundo finalmente empezó a comprender que no era solo una heroína de época de modales impecables. Era una fuerza de la naturaleza esperando la oportunidad perfecta. Resulta irónico que Helena Bonham Carter conociera al amor de su vida vestida de chimpancé. Fue en el rodaje de El planeta de los simios en el año 2000 donde se cruzó con Tim Burton, el brillante y excéntrico director, quien la llamó y le dijo, «No te lo tomes a mal. Pero fuiste la primera persona en la que pensé para interpretar a un chimpancé». Helena no solo no se ofendió, sino que le respondió que había dado en el clavo. Así nació una de las colaboraciones más creativas e inusuales del cine mundial. La relación entre Helena y Tim Burton pronto dio que hablar porque decidieron vivir en casas separadas, pero contiguas, en un suburbio londinense. Él compró la casa de al lado en lugar de simplemente mudarse bajo el mismo techo. Para los demás parecía una extravagancia, pero Helena lo explicaba con una lógica muy práctica. Tim ronca, trabajan desde casa y tienen gustos televisivos diferentes. Para ambos tenía todo el sentido del mundo, aunque para el resto del mundo pareciera sacado de un guión de película. Durante 13 años forjaron una relación que combinó amor, creatividad y complicidad de una forma pocas veces vista. Tim era extremadamente cuidadoso para no parecer nepotista, hasta el punto de ser más exigente con Helena que con cualquier otro actor. Ella siempre necesitaba demostrar su valía en cada proyecto, y lo hacía con una dedicación que acallaba cualquier crítica antes incluso de que llegara. Lo que Tim y Helena compartían era esa rara conexión en la que dos universos igualmente caóticos se encuentran y, en lugar de destruirse mutuamente, crean algo superior. La excentricidad de uno alimentaba al otro, y el resultado de esta alquimia se plasmó en obras que marcaron el cine para siempre. Existe una transformación que ningún Oscar, ningún BAFTA, ningún Globo de Oro puede lograr en una persona, y Helena Bonham Carter descubrió de qué se trataba en octubre de 2003, con el nacimiento de su hijo Billy Raymond. Ella misma describió el momento con una hermosa imagen, fue como atravesar un espejo y de repente verlo todo en technicolor. La mujer que siempre había usado la actuación como una vía de escape de la realidad finalmente encontró una realidad de la que no quería huir. A Billy le siguió Nell en diciembre de 2007, nacida pocos días después del estreno de Sweeney Todd en Nueva York, lo que significaba que Helena estaba filmando, cantando e interpretando a una asesina mientras esperaba la llegada de su hija. Dijo que los primeros 3 meses de embarazo durante el rodaje fueron los más confusos de su vida porque el cerebro de la madre literalmente comienza a crear otro cerebro y el suyo pasa a un segundo plano. Aún así, ofreció una de las mejores actuaciones de su carrera. La maternidad transformó profunda e irreversiblemente las prioridades de Helena. Empezó a rechazar papeles, a programar entrevistas cerca de casa para poder regresar rápidamente si era necesario, y a ver el trabajo no como el centro de su vida, sino como parte de algo mucho más amplio. Sus hijos se convirtieron en el eje alrededor del cual giraba todo lo demás, incluidas sus decisiones profesionales más importantes. Lo sorprendente es que la maternidad no borró a la artista, al contrario, le añadió matices que solo la experiencia de criar a otro ser humano puede brindar. Helena se volvió más intensa, más presente y, paradójicamente, a la vez más ligera. Si pudieras reunir al trío perfecto para dominar el cine fantástico e imaginativo, difícilmente encontrarías una combinación más poderosa que la de Helena Bonham Carter, Tim Burton y Johnny Depp. Los tres formaron una colaboración creativa que trascendió lo profesional, convirtiéndose en una especie de familia alternativa con sus propios códigos, bromas internas y una camaradería claramente visible en la pantalla. Y todo comenzó de una manera muy sencilla. Burton era amigo de Depp desde hacía años, y Helena se unió después, sintiéndose inicialmente como la tercera en discordia.
Ella misma admitió con humor que no entendía la mitad de los chistes entre Tim y Johnny, porque ambos tenían referencias culturales de su infancia estadounidense que ella simplemente no compartía. Pero el tiempo hizo su trabajo, y Elena y Deb forjaron una sólida y genuina amistad. Uno de los puntos de conexión más curiosos fue descubrir que Johnny, al igual que ella, odiaba verse en pantalla. Cuando se enteró de esto, Elena dijo que sintió un enorme alivio, como si finalmente tuviera permiso para no verse a sí misma tampoco. Juntos, los tres crearon obras como La novia cadáver, Swen y Todd y Alicia en el País de las Maravillas, cada una con esa mezcla única de oscuridad, belleza y humor retorcido que solo este trío podía producir. En Alicia en el País de las Maravillas, Elena dio vida a la Reina Roja con una energía tan absurda como precisa que la película se convirtió en la sexta en la historia del cine en superar los $1.000 millones en taquilla mundial. No fue suerte, fue sinergia. Lo que este trío nos enseña es que ciertas colaboraciones creativas trascienden el trabajo y se convierten en algo parecido a un lenguaje propio. Elena, Tim y Johnny dominaban este lenguaje con fluidez, y el público lo percibió en cada escena. Hay un tipo de personaje que no se interpreta, sino que se habita. Y cuando Helena Bonham Carter recibió la invitación para interpretar a Bellatrix Lestrange en la saga de Harry Potter, quedó claro que el papel había sido escrito para ella, aunque J.K. Rowling aún no lo supiera. Bellatrix encarnaba todo lo que Helena llevaba dentro, lo más intenso y liberador, una villana absolutamente desinhibida, leal hasta la locura. Cruel con elegancia y magnética de una forma que resultaba a la vez aterradora y fascinante. Era como si la bruja que siempre había sido por fin hubiera encontrado un nombre y una varita. Sin embargo, tras bambalinas, la franquicia no fue un camino de rosas. En uno de los momentos más comentados del rodaje, Elena se extralimitó en una escena donde Bellatrix mantenía a Neville Longbottom como rehén y decidió girar su varita dentro del oído del actor Matthew Lewis para intimidarlo. Cuando se produjo una explosión en el set y ambos se movieron en direcciones opuestas, la varita perforó el tímpano de Lewis unos 2 centímetros. El actor quedó temporalmente sordo de un oído, y Elena quedó devastada por el accidente, aunque no tuvo la culpa intencionadamente. Otro momento que impactó profundamente a la actriz fue la escena en la que Bellatrix tortura a Hermione en la mansión Malfoy, en la primera parte de Harry Potter y las Reliquias de la Muerte. La propia Emma Watson admitió que fue difícil para ambas filmarla, y Elena sorprendió a todos al confesar que no disfrutó en absoluto interpretando esa crueldad. Ella, que normalmente se sumerge con placer en papeles más oscuros, salió de la escena visiblemente afectada. La idea de grabar la palabra sangre sucia en el brazo de Hermione surgió incluso de las propias actrices, que querían darle mayor carga emocional a la escena. Lo que Bellatrix Lestrange hizo por la carrera de Elena va mucho más allá de los créditos en la franquicia más lucrativa de la historia del cine. Consolidó definitivamente la imagen de una actriz capaz de evitar el caos con precisión quirúrgica, transformando la excentricidad en arte puro. Si aún tenías dudas sobre el alcance del talento de Helena Bonham Carter, el discurso del rey llegó en 2010 para disiparlas. Tras años interpretando villanas, brujas y personajes al borde de la locura, Helena apareció en pantalla como la reina Isabel, esposa de Jorge V. Con una serenidad y delicadeza que desarmaron incluso a los críticos más escépticos. Era como ver a una pintora que siempre había trabajado con colores explosivos tomar un pincel fino y crear una acuarela perfecta. El papel fue un reto por razones opuestas a las que estaba acostumbrada. No había excentricidad tras la que esconderse, ni vestuario extravagante ni maquillaje elaborado para construir el personaje. Era simplemente Helena, su presencia y su capacidad para comunicar amor, apoyo y fortaleza con una mirada o un gesto casi imperceptible. Y lo transmitió todo con una naturalidad que le valió nominaciones al Oscar y al BAFTA a la mejor actriz de reparto,
premio que, merecidamente, se llevó a casa. En su discurso de aceptación del BAFTA, Elena hizo hincapié en agradecer públicamente a Tim Burton, a quien calificó de genio y reconoció su contribución a su evolución como actriz. Fue un raro momento de genuina vulnerabilidad en una ceremonia repleta de protocolo, y el público respondió con una cálida ovación. Esto confirmó que Elena había alcanzado un nivel en el que su nombre por sí solo era garantía de calidad, independientemente del género o el estilo del proyecto. Algunas rupturas llegan como un rayo en un día soleado, y otras como una marea que sube lentamente hasta que ya no se puede ignorar. El fin de la relación de Helena Bonham Carter y Tim Burton en 2014, tras 13 años juntos, pareció imposible para muchos fans. Al fin y al cabo, eran dos universos tan perfectamente imperfectos que la idea de separarlos parecía casi un crimen contra el arte. Pero la vida real no sigue un guión, ni siquiera cuando ambos protagonistas son expertos en escribir historias. Helena fue sincera sobre el proceso, refiriéndose al final de la relación como un divorcio, aunque nunca se casaron oficialmente. Sufrió mucho, vistió de negro durante un largo tiempo y no intentó fingir que estaba bien cuando no lo estaba. El momento más difícil, según ella, fue dividir su tiempo con sus hijos, Billy y Nell, porque ningún acuerdo de custodia compartida puede llenar el vacío que deja una familia funcional, incluso si es de una manera completamente atípica. Tim, generoso incluso hasta el final, le dejó a Helena las dos casas vecinas. Lo impresionante de esta historia es la madurez con la que ambos manejaron su separación públicamente. Sin declaraciones de guerra, sin exposición innecesaria, sin convertir a sus hijos en moneda de cambio emocional. Helena dijo en una entrevista que el éxito de una relación no debería medirse únicamente por su duración y que lo que ella y Tim construyeron juntos, sus hijos, las películas y la amistad duradera, fue un enorme regalo que atesoraba con verdadero cariño. La separación de Tim Burton fue dolorosa, pero no significó el fin de nada, fue el comienzo de una nueva etapa. Helena, que siempre había usado la actuación como vía de escape de la realidad, esta vez optó por afrontarla de frente, procesar el dolor sin atajos y salir fortalecida. Algunas personas envejecen intentando encajar en un molde que nunca les perteneció, y otras envejecen convirtiéndose cada vez más en sí mismas. Helena Bonham Carter pertenece claramente al segundo grupo. Mientras que el mundo de la moda y el espectáculo exige una adaptación silenciosa de las mujeres con el paso de los años, Helena optó por el camino opuesto, compraba ropa en tiendas de segunda mano y mercadillos. Mezclaba piezas victorianas con referencias modernas y desfilaba por las alfombras rojas con combinaciones que dejaban a los críticos de moda indecisos entre elogiarlas y criticarlas. Y a ella no le importaba en absoluto. Su relación con la moda siempre ha sido una extensión directa de su personalidad excéntrica, una forma de comunicar sin palabras que no se dejaba influenciar por ningún estándar. El diseñador Alexander McQueen era uno de sus favoritos, pero ella misma admitió que el criterio de selección era simple: si le gustaba, se lo ponía, sin importar lo que dijera cualquier manual de estilo. Diana incluso bromeó sobre su vestuario en una entrevista, y Helena se rió con ella, porque así es ella. En su vida personal, la sorpresa llegó en la figura de Rory Kinnear, un escritor y académico 21 años menor que ella, con quien Helena inició una relación que ella misma describió como mágica e inesperada. La ironía de experimentar una diferencia de edad similar en la vida real a la de la princesa Margarita, el personaje que interpretó en The Crown, no pasó desapercibida para ella. Y abordó el tema con su característico buen humor. El amor llegó cuando ya había dejado de buscarlo, como suele suceder con las cosas más importantes. Algunos artistas llegan a cierto punto de su carrera y comienzan a repetir fórmulas que ya les han funcionado, viviendo de un pasado glorioso como si el futuro no tuviera nada más que ofrecer. Helena Bonham Carter es todo lo contrario.
En los últimos años se ha sumergido en proyectos tan diversos y audaces que harían que actrices mucho más jóvenes sintieran envidia. Demostrando que la reinvención no tiene fecha de caducidad cuando va acompañada de un talento genuino y una curiosidad insaciable por la humanidad. En The Crown, dio vida a la princesa Margarita con una complejidad que trascendió la caricatura de mujer rebelde y atormentada que suele retratar la historia oficial. Elena investigó a fondo, habló con personas cercanas a la princesa e incluso consultó a una médium para intentar capturar la esencia del personaje, que suena absolutamente como ella misma. El resultado fueron nominaciones a los Emmy y los Globos de Oro, y una interpretación que hizo que el mundo reconsiderara quién era realmente Margarita más allá de toda esa presión y soledad. En Enola Holmes, aportó ligereza y humor junto a Millie Bobby Brown, quien la describió como una de las actrices más generosas con las que jamás había trabajado. El papel de Elena Gordon en Nolly en 2023 es quizás uno de los más significativos de esta etapa reciente. Interpretó a Noelle Gordon, una actriz de televisión que fue despedida públicamente tras 18 años de una exitosa serie, sin previo aviso ni explicación, y reemplazada por una mujer 30 años más joven. Elena se sumergió en esta historia con una identificación visceral, hablando abiertamente sobre cómo las mujeres no deberían tener que disculparse por envejecer. Fue casi como si el papel fuera tanto un manifiesto personal como una interpretación. El legado de Helena Bonham Carter no se limita a una lista de películas memorables o premios ganados, es una demostración viviente de que la autenticidad es el activo más valioso y preciado que un artista puede poseer. Desde Harry Potter hasta el Club de la Lucha, desde Alicia en el País de las Maravillas hasta el Discurso del Rey, nunca dejó de sorprender, nunca dejó de arriesgarse y nunca permitió que nadie definiera el alcance de su talento. El talento sin autenticidad es una técnica vacía, y la autenticidad sin valentía es un sueño que nunca pasa de la fase de diseño. Elena combinó ambas con una intensidad que el mundo entero reconoció, y tú puedes hacer lo mismo en tu campo, en tu vida y a tu manera única e irreemplazable. Si esta historia te conmovió, te desafió o te hizo reflexionar sobre quién eres y de lo que eres capaz, entonces ha cumplido su propósito. Ahora te toca a ti. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y sigue más historias de personas que han transformado sus vidas en obras de arte. Hay mucho más por venir, y no querrás perderte ni un solo capítulo.